Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo vamos? Bien, bueno, aquí estamos en este ciclo de conversaciones rumbo a la Bienal de Performance 21, así que bueno, contenta de tener la posibilidad de que conversemos otra vez y ahora Qué bueno, sí. Está bueno el marco y está buena la charla, ¿no? Son charlas que nosotros solemos tener, vos en tu calidad de editora de mis publicaciones y yo en el sentido inverso, pero al mismo tiempo como gestora teatral, como curadora y yo también como director, solemos tener en términos privados y alguna vez en alguna presentación estamos juntos en alguna mesa, pero está bueno poder desarrollar, tener un poco de tiempo para desarrollar algunos temas bueno, que pueden darle marco a la charla, ¿no? sí, sí, me parece como también de alguna manera que nos permite poner en esta sintonía, o sea, nuestro trabajo en sintonía de lo que está pasando ahora y también, bueno, hacer una revisión de algunos trabajos que nos convocaron, que nos estuvieron juntos y que también estuvieron en el marco de la Bienal de Performance, ¿no? Como Sí, Artaud, Lengua y Madre, la trilogía, la columna de Urruti, y bueno, y después también contar un poco sobre el nuevo libro que hicimos. Así sí, que, sí. Yo pensaba que hay un término que me parece que puede ser, que es como eje de la charla, que es un concepto, ¿no? Que es el de edición, en el sentido más amplio del término. En principio, porque vos sos editora, tenés una editorial y editás libros, al mismo tiempo sos curadora, y yo de algún modo, al ser un artista interdisciplinario, por llamarlo de alguna manera, por tratar de catalogar terminológicamente mi actividad, utilizo el concepto de edición porque justamente la transdisciplinaridad o la liminalidad de la práctica de cruce hace que necesariamente la edición como concepto, va a decir la superposición de dos materiales de diferente índole que generan una síntesis, sea el modus operandi de mi práctica. Y también, en el caso tuyo, en tu calidad de editora y en tu calidad de, digamos, de curadora y de gestora cultural, también la edición forma parte de tu esencia. Entonces hay un término, me parece, general que nos convoca quizás en esta charla, es pensar la edición en términos, en todos sus términos, digamos, en el más inmediato del sentido de la palabra o el de más de uso, pero también en el más profundo, ¿no? sí, también en ese sentido para mí, bueno, este último tiempo que desde que estamos trabajando juntos, el primer libro que hicimos, ¿no? Botella en un mensaje, que fue en 2012, para mí parte de lo que moldea el trabajo de un editor es el material con el que trabaja, ¿no? Los desafíos que te plantean esos materiales. Y en estos días que estuve revisando nuestras publicaciones, volví al manifiesto que está en ese primer libro, en Botella en un mensaje, y en un momento vos hablas de teatro de texturas y no de textos. Yo creo que ahí a mí ya me planteaba como el desafío, fue el motivo por el cual volví a editar, digamos, y decir, bueno, realmente aquí hay otros desafíos en términos de materialidad, pero también en términos de puesta en marcha de una poética y de un estallido de lo que tradicionalmente entra a ponerse en juego dentro del campo de un libro, ¿no? Entonces creo que también mucho de lo que hicimos juntos para mí fue moldeando mi propio trabajo o mi propia mirada de lo que es editar. Sí, está bueno lo que decís y justamente ya que volvemos a lo que fue nuestro primer trabajo en colaboración del 2012, ¿no? De Botella un mensaje, mi primer libro publicado, y refrendando un poco lo que vos decís en la idea de la textura y no el texto, eh, como esto quizás lo sabés o quizás no, o quizás es una revelación, yo estuve un tiempo buscando editoriales en Buenos Aires que estuviesen interesados en publicar mis textos y algunas editoriales, de hecho una que hoy está muy de moda, le interesaba el trabajo, pero decían no sabemos cómo publicarlo, justamente porque no se atenía a la caja tradicional de una idea de texto en el en el marco convencional del libro. Y justamente fue lo que te atrajo a vos cuando te acercamos el material a vos, fue justamente el motivo por el cual no querían publicarlo dentro de un sistema tradicional de publicación. Y esto justamente es el valor, digamos, que nosotros empezamos a desarrollar
y que a vos te interesó, digamos, dentro de lo que era mi poética literaria, por llamarlo de una manera, ¿no? Justamente lo que se rechazaba en un lugar era lo que te atraía a vos y lo que a mí justamente me interesaba dentro de mi práctica escrituraria, ¿no? Lo que pasa es que creo que de alguna manera lo que vos también discutís dentro de tu misma producción, que es un poner en escena, pero también pelearte o revisitar la herencia, ¿no? Con la que venimos en cada uno desde su práctica, vos desde las artes escénicas, la performance, yo desde la edición, digamos, son prácticas con mucha tradición, muy cargadas y donde el saber hacer está muy codificado, y romper esos códigos y esas barreras tan impuestas, bueno, genera un desafío y todo el tiempo estás generando y construyendo un diálogo. Y en mi caso, además que la editorial está dentro de una sala de teatro, también poder encontrar una manera en la que esa teatralidad o esa escena, el libro no fuera una representación de esa escena, ¿no? Me parece que había muchas consonancias en torno también a tus deseos de no trabajar sobre la representación. Yo también estaba en lo mismo, que el libro no fuera una representación de algo que ya fue, sino que pudiera ser una presentación, una puesta en acto para la lectura diferente. Y entonces ahí en eso, que no fue evidente, digamos, creo que lo podemos analizar hoy, después de haber hecho no sé ya cuántos libros juntos, pero muchos, pero que tiene que ver también con un modo de relacionarnos con nuestras prácticas bastante parecidos, ¿no? No una intención de seguir un camino eficiente, un camino conocido, sino por ahí de alguna manera ver de qué manera se rompe con esa herencia y se construye una voz propia y un modo de transitar ese hacer que todavía nos provoque, nos estimule y tenga cierto fulgor, ¿no? Que no tenga esa domesticación que nos aburre, me parece a los dos un poco. Total, absolutamente, y rápidamente nos aburre. Mira, escuchaba cuando vos utilizabas el término deficiente y hace muchos años, más de 25 años, yo aprendí cuando montamos máquinas Hamlet con el periférico de objetos, aprendí mucho de este señor Heiner Müller, que para mí fue como, digamos, un gozne dentro de lo que fue entender la práctica de la literatura en relación al teatro y del teatro en relación a la literatura. Y él hablaba en unos ensayos acerca de la diferencia entre el término de eficacia y el término de eficiencia, ¿no? Entonces, uno es eminentemente mercantilista y el otro es pragmático dentro de la práctica de la estética, ¿no? Entonces, la diferencia entre la eficacia y la eficiencia de un texto es justamente lo que hace que un material artístico tenga valor de mercado o tenga valor dentro de la impronta de la estética en sí mismo, ¿no? Y ahí un poco me parece que nosotros pensábamos en la eficacia justamente de la práctica poética, cada uno en su universo y entendiendo ese corrimiento, vos desde la edición y yo desde la práctica de la escritura de la escena, que cuando se formaba la literatura abandonaba la escena y no podía ser para nada la representación de lo que había sido o podía ser en el caso de que no estuviese montado la pieza en la escena, sino que tenía que tener las características de la literatura, pero al mismo tiempo dejando los vestigios fantasmales, y acá aparece Benjamin todo el tiempo, de lo que podía ser una otra cosa, ¿no? Sí, en ese sentido, cuando yo me enfrento a hacer tus libros, que al principio me resistía incluso a relacionarme con la pieza en sí misma, ¿no? Como que ya en Artaud, Lengua y Madre, sí creo que vi el video de la obra y me asustó muchísimo porque pensé de qué manera no traicionar la pieza, una pieza tan contestataria a muchas instituciones, ¿no? A la institución de la lengua, a la institución del arte contemporáneo, a la misma tradición de la autoría, ¿no? De pronto vos y Gabo escribiendo a cuatro manos, o sea, una materialidad textual muy diversa y muy, con mucha potencia verbal. Entonces, creo que en esa experiencia, o que no es la única, creo que muchas veces me he sentido ante ese abismo para editar tus materiales, creo que vemos el libro de Artaud
no tiene nada que ver y tiene todo que ver con la pieza y la performance. Me gustaría saber vos cómo lo vivís en tu caso, cuando elegís una pieza y decís, bueno, quiero que esto se transforme en un libro, cómo vivís esa transliteración que vamos haciendo, y bueno, y también cuáles son tus preguntas en relación a eso, ¿no? ¿Cómo... Sí, totalmente. Para poner en contexto, digamos, la pieza Artaud, Lengua Madre, que hicimos con Gabo Ferro en el marco de la Bienal de Performance del 2015, tenía como voluntad, cuando nos juntamos con Gabo, digamos, nos habíamos conocido unos años antes y siempre nos habíamos manifestado el deseo mutuo de colaborar en algo, lo que fuese. Y se dio la oportunidad, dentro del contexto, de trabajar una pieza, una creación para la Bienal de Performance, y se nos ocurrió empezar a trabajar sobre materiales. Nada estaba cerrado, sino que todo era abierto. El primer material con el que nos enfrentamos quizás para trabajar fue el ritual de la serpiente de Abby Warburg, básicamente porque tanto Gabo como historiador del arte, conocedor un poco de la poética o de la práctica, digamos, de estudios culturales de Abby Warburg, como a mí, un lego que le interesa el pensamiento de David Warburg, fue una puerta de entrada. Después saltamos rápidamente a pensar en Artaud, que también nos convocaba como un autor, como un artista más que un autor, que podía canalizar nuestros intereses. Y a partir de ahí dijimos, ¿cómo vamos a hacer Artaud sin destruir Artaud y reconstruir un monstruo? Y decidimos, bueno, vamos a reescribir Artaud, como si fuésemos Artaud, pero fuésemos dos personas que están desde su lugar pensando cómo podría ser un Artaud casi un siglo después, ¿no? Un poco menos de un siglo después. Y nos propusimos un juego que fue, vamos a escribir textos de algún modo que puedan representar determinadas ideas de lo artodiano, determinadas prácticas y poéticas del artodiano, pero nos vamos a contaminar y vamos a cruzarnos una vez que estén esos textos escritos y tener la potestad de yo corregir el texto de Gabo y reescribirlo, y Gabo hacer lo mismo con el mío. Y empezamos a hacer eso y nos gustó, y nos cruzamos varias veces los textos al punto tal que cuando tuvimos terminadas las primeras partes, que eran las que tenían esas características de esos textos, no podíamos reconocer qué fragmento le había reescrito Gabo y qué fragmento había escrito yo. Esto en consonancia, en cierta manera, con la idea de la pérdida de autoría, ¿no? Tan en boga desde los años 70 en adelante, y que nosotros llevábamos a la práctica de un modo súper interesante y súper generoso, en el sentido de justamente que yo quería ver cómo mis textos eran intervenidos al principio, y seguramente a Gabo le pasé lo mismo, y en algún momento perdimos el rastro. Todo esto fue mucho previo a pensar cómo se iba a llevar esto a escena. Y a partir de pensar esos textos y otros materiales que aparecieron accidentalmente, el accidente para mí es fundamental en mi práctica, que fue la aparición de esos cuadernos de una escuela de cuadernos verdaderos, con la materialidad que nosotros después usamos en la escena, de cuadernos de una escuela de niños con discapacidades mentales importantes, que encontré y que utilicé textualmente, y que vos después pusiste, ahora vas a contar un poquito más en la edición, que vos utilizaste también fragmentos de esos materiales, lo utilizamos dentro de la lectura, cruzando los textos que habíamos escrito nosotros con textos de comunicación de los docentes y los papás de esa escuela de niños con discapacidades mentales, más una idea de puesta en escena que nosotros desplegamos, más un universo musical que propuso Gabo. Esto fue lo que terminó siendo digamos, la performance en sí mismo. Pero ahora, con todo este material, yo te lo pasaba a vos para que vos pensaras cómo editar al mismo tiempo, sin perder la violencia que tenía el material escénico, y que pudiese tener el material en el formato de libro. Esto era un desafío importante, me imagino, ¿no? Sí, muy importante, sobre todo porque también siempre nosotros no somos una editorial independiente, no somos una editorial que contamos así con infinidad de recursos, entonces también hay que imaginar más todavía. Y
Y sí, para mí también toda la discusión en torno al arte, el contramanifiesto, que está dentro también, ¿no? El contramanifiesto Abraham, que también me parece una pieza fundamental del libro, hacían bueno, me daban grandes posibilidades a mí de traicionar el contenido, bueno, o el espíritu, mejor dicho, del trabajo. Porque evitar también puede ser domesticar, ¿no? El material y acomodarlo, ¿no? Como acomodar el Guernica, de alguna manera, que siempre estoy yo ahí en la cuerda floja con vos en ese sentido, ¿no? Cómo no hacer que el material se suavice. Y en ese sentido, bueno, creo que cuando me pongo en estos procesos creativos, así con tu trabajo, creo que un día me levanté y dije, tiene que ser un libro que no es que la gente tenga que cortar, ¿no? Y yo ni siquiera sabía que eso era un libro intonso, ¿viste? Esos libros que en otras épocas se vendían para que las personas los reencuadernaran con tapas duras y entonces venían sin los cortes de guillotina de los bordes, venían los pliegos doblados y vos después los abrías, pero también libros que daban cuenta de si lo habías leído o no, ¿no? O sea, si habías pasado por esas páginas o no, y había una sola persona o un solo momento en el que alguien iba a abrir esas páginas, que eso era algo que a mí se me venía esa tradición libresca, me gustaba mucho también en ese acto único de corte que tenía que ejercer el lector y que también volvía sobre el concepto de performance, ¿no? Cómo construís una performance de lectura, que de por sí es una performance de lectura, pero que de alguna manera entre o se haga consciente para el lector, ¿no? Hay muchísimos gestos dentro del campo de la lectura que quedan totalmente invisibilizados, de tan naturalizados que los tenemos. Entonces siempre como correr eso, y bueno, y ahí fue como un poco ese pequeño gesto editorial que para mí era todo en cuanto a poder obligar a las personas a agarrar un cuchillo y meterlo entre las páginas del libro para poder leerlo. Y eso también despliega toda otra situación en lo que tiene que ver con el vínculo del libro. Está el fetichista que compra un libro para dejarlo así, el otro lo corta, está el que lo compra y no lo corta, está el que siente su placer enorme en generar ese corte, el que te manda el video de cortarlo, pero indudablemente ya entra a ser una relación única de cada lector con ese libro, ¿no? O sea, que de por sí plantea un problema. Y a mí me parece que fue una idea absolutamente brillante, porque de verdad genera, de algún modo, en términos prácticos, digamos, genera la performatividad de vincularse con el libro desde otro lugar del tradicional, es decir, tener que romper las hojas. Tener que romper las hojas, porque las hojas no se pueden cortar para que el libro quede perfecto. O sea, el libro, aunque lo haga el sujeto más neurótico y obsesivo, nunca va a quedar perfecto como un libro editado correctamente, ¿no? Y aquí las comillas, sino que va a quedar rasgado. Y esa rasgadura, esa herida que tiene el libro, de algún modo era digamos, la síntesis perfecta de todo lo que tenía la performance de Artaud Lengua Madre. Entonces me parece que ahí hay un gesto editorial de una sabiduría, de una creatividad sorprendente y que generó, bueno, un montón de diferentes situaciones, desde el placer, como decimos, del placer de romperlo, de desgarrarlo, de apropiarse del material, pero también los equívocos de gente que, pero también gente que cuando yo le daba el libro decía, pero vino fallado, y no entendían que tenían que trabajar sobre ese gesto, ¿no? Vino fallado, exactamente, vino fallado, y ese era el valor que tenía el libro, justamente de estar fallado, ser un gesto que no estaba completo, sino que había que completar. Sí, te digo, hasta hace poco llegó creo que un libro al sur y me llegó un mail preguntándome si, bueno, todos los libreros, el librero que además se relaciona de una manera como más sintética con el libro, porque llega el librero y lo carga y lo pone, siempre me preguntan, ¿no? O sea, si está bien el libro, si es así. Hay muchos libros de nuestra editorial que hacen que nos escriban por ese tema y después es muy bonito, digamos, cuando encuentran, les digo, vaya hasta la última página, porque el libro tiene en la última página una nota editorial que invita a hacer este corte, que explica un poco que es un gesto provocado desde la editorial. Siempre hay como muy lindos mails de devoluciones en relación a eso, porque es como otra, es como una eureka que sucede ahí, ¿no? Cuando
cuando entienden de qué se trata. Lo interesante es que la advertencia de qué se trata el libro está en el final, no está al principio. Porque podía haber sido un juego en mitad de camino. Lo dejo entonces, pero lo pongo como advertencia al principio, entonces la gente entiende y lo entiende como gesto. Entonces todavía cumple su función, pero está a mitad de camino. Vos lo pusiste atrás, de modo tal de que se enfrentase primero con el equívoco, que se enfrentase frente a la incertidumbre y que después haya resuelto como haya resuelto la incertidumbre, preguntando, queriendo cambiar el libro o ejerciendo la acción, se encuentra al final la explicación. Y me parece que esto también es otro hallazgo. No haberlo puesto al principio como una advertencia, sino haberlo puesto claramente al final, como operación final, de cierre. Bueno, creo que en todos tus libros, incluso nunca hay prólogos, siempre hay epílogos, ¿no? Es como que siempre hay algo de intentar que el lector se enfrente al libro y que tenga su propia experiencia sin la línea de pensamiento trazada por la editorial o por un prologuista, ¿no? Que te ponga en contexto y te explique, ¿no? Hay algo de ese no saber que también a mí me fascina cuando veo tus piezas, ¿no? Que uno se enfrenta más al no saber que al saber. Y en todas esas preguntas que proliferan al ver algo que todavía uno no puede terminar de definir qué es lo que está viendo, que es donde se produce para mí lo más efusivo del contacto con la pieza, ¿no? Sí, estaba pensando también en la idea de emergencia, del contexto, ¿no? Como que el tener que accionar frente a un libro, cuando no se puede abrir, genera como cierto gesto de emergencia, tener que resolver en el contexto, ¿cómo hago? ¿Lo devuelvo? ¿Lo abro? ¿Lo tengo que cortar? ¿Cómo opero en relación a eso? Yo pensaba también en nuestra práctica, el mismo Artaud, cuando hicimos el performance también, produjimos un texto de emergencia, en el sentido que ese mismo año había presentado, había abierto la Bienal de Performance Marina Abramovic con un manifiesto que para mí fue muy provocador, en el sentido que no acordaba en absoluto con lo que decía Marina Abramovic, habiendo sido para mí durante mucho tiempo una referente mía dentro de la práctica estética, pero aquí la tenía enfrente y estaba en desacuerdo en absolutamente todo lo que planteaba. Y nosotros, 15 días después de que presentara Marina su manifiesto, teníamos que hacer en el mismo contexto, en el mismo marco, y te diría, fue en el mismo lugar donde se hizo la presentación, teníamos que presentar nuestro Artaud. Entonces escribimos un contramanifiesto en la emergencia de producir ese texto en 15 días e incorporarlo dentro del mismo sistema que había concebido o recibido a el otro manifiesto. Es decir, que en esta idea de contingencia y de dramaturgia de emergencia, por llamarlo de una manera, también hay algo en la inmediatez, en tener que resolver el problema, porque uno está en medio del problema. Y en el libro me parece que también sucedía algo similar, ¿no? Sí, sí, y en ese sentido, que yo me enteré como después de cómo había sido escrito ese contramanifiesto, pero también hay algo que a mí me gusta muchísimo de ese libro que tiene, así como que tiene mucha violencia, como decís vos, tiene mucho humor. Todo el tiempo siento eso, ¿no? Como que es un libro que tiene mucho humor. Y creo que también en esa relación con la contingencia, ¿no? No sé, me preguntaba cómo había sido para ustedes escribir ese texto y desde qué lugar lo hacían con esa cercanía de la presencia de Marina en la Bienal. Y me parece que es una operación que vos insistentemente haces, ¿no? Como, bueno, dialogar con un contexto específico y en este caso era como muy evidente. Sí, claro, bueno, claramente era, voy a decir, yo no podía tomar en serio el manifiesto de ella, porque me parecía que había una decisión entre lo que había sido la Abramovic de los 70 y los 80 y esta señora que estaba planteando ese postulado absurdo de una performatividad New Age en la que no acordaba en absoluto y que por supuesto borraba con el codo lo que ella había escrito con su sangre muchas décadas antes, o un par de décadas antes. Entonces, solo para mí tenía, y para Gabo también tenía la potencia de ser reescrito en términos paródicos. Entonces lo que hicimos fue transcribir su manifiesto y reescribirlo paródicamente. Entonces el humor estaba presente. Y el humor es una herramienta muy eficaz muchas veces
y la parodia y la ironía o el sarcasmo son estrategias a veces más incisivas que la de el gesto púgil de confrontamiento enojado, ¿no? Entonces ahí había algo sobre el humor que estaba también en los cuadernos de los niños, justamente cuando los leíamos nosotros desde un contexto completamente diferente. El cambio de contexto generaba un cambio de relación, un cambio de comprensión, un cambio de paradigma que permitía el humor. Si bien la pieza no tenía en su esencia nada de humorístico como voluntad a priori. Pensaba o sea, ligándolo a otros trabajos con los que hemos estado juntos ahí después editorialmente, en la trilogía de la columna de Urruti, y en esto de alguna manera discutir los referentes y ponerlos ahí como, bueno, en evidencia, en jaque, de construirlos. ¿Te parece que hay una relación entre la operación de Artaud y la operación que después llega a desplegarse de otra manera y por supuesto con una estructura muy diferente en la trilogía? O sea, ¿vos ves una relación entre esas dos piezas? Sí, hay una relación que yo podría decir de algún modo metodológica, ¿no? Si se quiere. Metodológica en términos de concepto, es decir, cómo enfrentar una idea en términos materiales para concebir algo desde su liminalidad, desde su periferia, y justamente atacándola desde el lugar menos esperado. En el caso de la trilogía de la columna de Urruti, que justamente para dar un poco de data fueron 3 piezas que monté con la columna de Urruti en 2015, 2016 y 2017, con el apoyo de la Fundación OSDE, y que se hizo en la Fundación OSDE lo que era el viejo, digamos, lugar de OSDE, ahora se mudaron hace poco, y que de algún modo, y esto lo tenía como, cuando hice la primera performance, que era el Reloaded, no tenía el viso de que fuese a ser una trilogía, sino que era simplemente eso. Yo empecé a pensar en la idea de la infancia y el hijo, el niño como sujeto capturado por el mercado, por el patriarcado y al mismo tiempo por una idea de paternidad, cuando digo paternidad y maternidad, muy estructurada dentro de la cultura occidental, ¿no? Donde el sujeto infantil es sometido y domesticado para que cumplir con todas las aspiraciones del padre, el padre ya con mayúscula, en el sentido de paternidad, pero también en el sentido de patriarcado, ¿no? de la patria, la tierra del padre. La tierra es del padre, no es del hijo, nunca va a ser del hijo. En todo caso, el hijo lo va a heredar en tanto y en cuanto sea un buen hijo, y para ser un buen hijo tiene que cumplir los mandatos del padre. A partir de esa idea de trabajar sobre el hijo, y trabajar con mucha ironía y al mismo tiempo con mucha violencia, que fue el texto que escribí, que era Herodes Reloaded, va a decir, es la actualización de Herodes, que justamente manda a matar a todos los niños para matar a Cristo también, ¿no? A Jesús. Fue que hice esa primera escritura. Y después, a partir de esta idea de trabajar sobre el concepto de hijo, fue que al año siguiente, el 2016, escribí La Chinoise, que trabajando a partir de la película de Jean-Luc Godard, reflexionaba acerca de las condiciones del padre, ya directamente, y en el año 2017 escribí La cabeza de Platón, La cabeza de Medusa, que reflexionaba acerca de la condición de madre como la madre biológica, cuál es la carga cultural que tiene Occidente sobre el cuerpo de la mujer como un receptáculo para parir hijos, ¿no? Y cómo el macho fuerza esto y cómo la mujer históricamente, afortunadamente esto se está revisando y con mucha alegría en los últimos tiempos, es meramente un receptáculo del patriarcado para producir soldaditos para que peleen la guerra del padre. Entonces esto se transformó en una trilogía y al final había mucho texto escrito y bueno, y ahí ingresás vos, ¿no?
cómo esto, que tuvo una carga visual, porque había películas, había música, había una textualidad que excedía básicamente la enunciación del texto, se transformaba en un material para ser editado con la enorme complejidad con la que te pasé los materiales para que vos resolvieras el problema editorial, justamente, ¿no? Bueno, en ese sentido, dos cosas. Primero decirte que he pensado un montón en la trilogía en este momento particular que nos toca. Digo, ustedes con todo este gesto de destrucción directamente, ¿no? De estos roles tan patriarcales del hijo, el padre y la madre, y cómo de alguna manera todos hemos vuelto a nuestras casas y a la familia como el lugar de cuidado, ¿no? De nuevo la revalorización en la puesta, bueno, ni hablar en el interior del país es mucho más fuerte, ahora se están empezando a permitir algunas reuniones familiares, ¿no? En algunos lugares solamente con vínculos familiares, y cómo se vuelve a poner en escena la familia como el lugar a dónde volver, dónde estar y dónde cuidarse, y pensaba en la actualidad de la trilogía. Y después quiero preguntarte algo en relación a eso, que es, bueno, que tiene que ver con la destrucción como acontecimiento estético dentro de las tres piezas de la trilogía. En relación a lo que nos pasó en la editorial cuando llegó, primero cuando tomé contacto con lo que habían hecho la trilogía, llegó una certeza que era que no podíamos trabajar ese material sin hacer una residencia. No sé si te acordás que hicimos la residencia con Bettina Carbonari de Fundación OSDE, que vinieron ustedes a Córdoba y que nos diste una clase magistral de, bueno, toda la intertextualidad y toda la materialidad que había en juego, ¿no? Creo que ese momento fue para nosotros nodal para entender que había algo del carácter de ese material que estaba relacionado con el archivo, pero no con un archivo organizado o con un archivo para explicar la forma de construcción de las piezas, sino como trabajar más anárquicamente, digamos, siendo más fieles a lo que la trilogía proponía, y empezar a interferir e intervenir en el archivo de manera artística para poder generar ciertas intensidades en el marco del libro que también estuvieran relacionadas con esa intensidad y esa vitalidad que tenía la escena. Y ahí entra Tamara Caldera, una artista nicaragüense que además es diseñadora y tiene una editorial preciosa que se llama Z Guía. Entra en escena en la editorial con este proyecto en particular para hacer un trabajo no solamente de maquetación del libro, sino de intervención del archivo, de una intervención creativa a partir de 3 sistemas que establecemos para intervenir los archivos de cada una de las piezas y generar, bueno, otro material que procede del archivo, digamos, es como desde ahí, desde donde partimos, pero es un archivo totalmente intervenido y ficcionado también, dialogando con tu forma de trabajar con los materiales otros, ¿no? O sea, es toda esa multitud dialogando, pero para construir una estética y una poética que se desplaza hacia otro lugar también, ¿no? Y que es propia de la que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Y donde se pierde de alguna manera la referencia del origen de ese archivo. Entonces, de alguna manera es una intención más de trabajar como el archivo como un soporte creativo para la realización de estas piezas gráficas, que una intención de socializar desde un lugar que mucha gente que hace libros también los hace desde ese lugar, no más desde una crítica genética, de ver el origen desde el cual se desprendió ese material, ¿no? Y en eso fue muy divertido hacerlo, digamos, porque hubo mucha creatividad puesta en juego, y vos fuiste como muy generoso dejándonos hacer lo que queríamos nosotras, digamos. Es que no es el campo, justamente lo interesante de jugar en este tránsito entre una práctica y la otra, es que la práctica otra no es el campo que le corresponde a uno. Al autor, en todo caso, el autor del texto solo le corresponde escribir, como al autor de texto en el teatro no le corresponde más que escribir el texto, no dar indicaciones escénicas. Entonces, por lo tanto, yo como autor del texto no podía
dar indicaciones editoriales, porque seguramente iban a ser, sin ser un sujeto que edita, no va a poder tener las potencialidades que tenés vos y tu equipo editorial, justamente para poder pensar en términos creativos del libro. Entonces, si uno no es generoso es un estúpido, porque está perdiendo todas las potencias que tiene el otro en su gesto de creación, en su actividad intrínseca, ¿no? Sí, creo que en esa, de todos modos, no sé si sos consciente, pero todo el tiempo te estamos preguntando cosas y nos vas guiando, digamos, en el desarrollo del trabajo y sobre todo porque, bueno, hay algo que es leer o sea, la poética que estás proponiendo e intentar que eso hable en el lenguaje del libro, ¿no? Es cierto que es un ejercicio de mucha imaginación también, ¿no? Porque yo, o sea, y también me parece que tiene un fondo conceptual muy fuerte, ¿no? Como si de alguna manera tratar de preguntarse cómo esos mismos conceptos operan en los distintos campos, ¿no? Entonces, en vez de tratar de hacer una documentación, es tratar de volver a poner en marcha los mismos conceptos estéticos. Totalmente. Y de algún modo también tiene que ver con tu práctica curatorial, ¿vale? Es decir, de algún modo editar de esa forma y no editar un libro como simplemente la transposición es de la práctica de la curaduría, que es un curador en el mejor de los términos, alguien que piensa a partir de materiales existentes, edita, pone en relación dos imágenes para producir una síntesis. Cuando hablo de imágenes, hablo de dos representaciones de cualquier naturaleza, sea texto de imagen, sonido y palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la tarea de un editor, que es la de ser un curador en este sentido, ¿no? Sí, creo que el montaje vendría a ser, ¿no? También hay mucho ejercicio del montaje. Y Sí, que el montaje creativo, obviamente, sí. con mucha intervención, pero sí. Sí, sí, a eso me refería cuando decía edición como montaje, obviamente, ¿no? Claro. Sí. Y, Y sí creo que también eso que vos decís de las definiciones del editor, el curador, creo que hay, sobre todo en Argentina, yo veo como mucha necesidad de circunscribir o de delimitar áreas y campos de acción, pero que en definitiva estamos totalmente cruzados por las prácticas, ¿no? Y que en definitiva son más limitantes que posibilitadores de esas definiciones, ¿no? Entonces yo en ese sentido he sido una persona muy libre, que he sido respetuosa y he atravesado todas las prácticas siempre que me he sentido con algo para decir ahí. Así que esa contaminación está en nuestros libros indudablemente. y volviendo a algo que vos habías dejado como pregunta y que a mí me quedó picando, que fue la idea de la destrucción como creación, me parece que está bueno volver porque también en la práctica de lo que vos acabas de narrar como editora y en mi práctica artística está presente desde el principio. La idea de la destrucción o de la iconoclasia, de la destrucción, no de la iconoclasia. La iconoclasia sería quizás un poquito más extrema, ¿no? Y es un juego que yo hago cuando trabajo con la columna de Urruti, con este gesto anarquista del iconoclasta. Pero la idea de la destrucción para mí es una idea fundamental que tiene que ver con la idea de la apropiación. Cuando se destruye algo, quedan ruinas, quedan vestigios por lo general. Y los vestigios son los fantasmas a partir de los cuales uno puede empezar a crear. Entonces trabaja en esta idea fantasmática, benjaminiana, referencial, donde queda en claro que se toma una referencia de algo destruido para construir sobre lo destruido. No es que uno destruye completamente todo, no va a cero con la destrucción, sino que lo que hace es desarma, deconstruye. Y en ese desarmar, la pieza, llámese una estatua, llámese un texto, llámese una pintura, llámese una obra de teatro, llámese un texto filosófico o de arquitectura o de sociología, trabaja con sus vestigios y los reacomoda. Esto también es el proceso de montaje. El proceso de destrucción es el primer paso para la reconstrucción. Pero uno reconstruye a partir de una memoria que queda servida para ser reconstruida de otra forma. Vale decir, no reconstruye la memoria de la cultura, siendo la cultura una estrategia del padre, de la dominación, padre otra vez con mayúsculas, de la tierra de los padres, de la imposición, de la cultura con mayúsculas como estructura de dominación y de repitencia de hábitos, de prácticas culturales, etcétera, sino trabaja con los vestigios de la cultura
adscribiendo esa cultura, porque somos sujetos de una cultura y de una tradición, pero al mismo tiempo la ponemos en entredicho y tratamos de repensar para tratar de superar ese gesto de captura que tiene la cultura en su esencia. Porque uno habla de cultura y parece que cuando habla de cultura está hablando de la libertad de los hombres para... Y yo creo que la cultura es lo contrario. La cultura es la adscripción sistemática y acrítica a determinada repetición de prácticas que por lo general no son interesantes porque si no la humanidad no estaría donde está, ¿no? Entonces justamente de algún modo trabajar la destrucción es trabajar la posibilidad de una reconstrucción desde otro lugar, ¿no? Y ahí hay algo que para mí es fundamental dentro de mi práctica artística, ¿no? Y lo que sucede en general, a mí cuando mejor me va cuando estoy trabajando en las artes escénicas, es cuando estoy haciendo, no sé, teatro, es que venga la gente y me diga, ah, pero eso no es teatro. O cuando estoy haciendo ópera, dice, sí, muy bien, pero no es ópera. Siempre cuando estoy dentro de una práctica y tengo la crítica en donde se dice, esto no es lo que decís que estás haciendo, es que siento que hay algo que está funcionando. Estoy tratando de correr, sin sacar del todo los pies del plato, pero sacando por lo menos un pie para generar una ampliación del campo de batalla, ¿vale? Es decir, para correr los límites. Y nosotros somos los que construimos los territorios, los artistas con nuestras prácticas. Entonces, está bueno que ese territorio se vaya expandiendo y de algún modo no quede un límite claro, preciso, ni de captura, por la captura de la academia y estos nombres rimbombantes con que se usan para capturar, digamos, las prácticas de determinados artistas y por lo tanto quitarle la potencialidad de la incomodidad que significa no poder explicarla a ciencia cierta, es justamente la potencia que tiene el artista cuando se va corriendo, cuando va destruyendo y reconstruyendo, destruyendo y reconstruyendo, y al mismo tiempo manteniendo los fantasmas de su cultura, que son las que lo han formado como sujeto, como artista, como ciudadano, como persona. A mí me interesa mucho los escombros, pues todo el tiempo yo siento que estoy trabajando con eso. Y digo escombros y no digo ruinas, porque también me gusta la diferencia que hay entre escombros y ruinas, ¿no? La ruina es un concepto de la modernidad en donde concretamente estamos haciendo una reconstrucción de un pasado que hoy nos sirve para mostrarlo de una manera y constituirlo en un campo también de legitimación y de conservación y de ritual sobre ese pasado, ¿no? Conservar, y ahí los conservacionistas, etc. En cambio, el escombro es algo que no tiene jerarquías, que es caótico. Me parece que en la columna de Urruti está el escombro, que no es protegido, que no, o sea, sí se eligen escenarios muy singulares y muy característicos y muy identificables de nuestra cultura para destruir. Pero una vez que los destruyen, ya no son ruinas, son escombros, me da la sensación, ¿no? Como el posterior a la destrucción que ejerce la columna de Urruti lo que queda es en términos de escombros. Y eso me parece como súper interesante cuando también empieza a haber una destrucción sobre la otra, que ustedes hicieron varias veces, no sé si una o dos veces, las tres. Dos veces se hizo ¿Dos en el veces? festival, sí, se hizo en el Festival de Teatro de Buenos Aires, el Internacional de Buenos Aires, en el 2017, y el año pasado se hizo en el Festival Internacional de Teatro de Montevideo. Y bueno, y ahí es como, ¿no? Como de pronto una destrucción sobre otra, me parece como también muy impactante en cómo, bueno, me pregunto cuál es para vos esa provocación que queda operando después de esas acciones de la columna de Urruti que son tan liberadoras también, supongo, para ustedes cuando las hacen, ¿no? Pero qué es lo que queda operando en el campo del después, ¿no? Como quizás yo, porque ahora estoy haciendo un paralelismo con lo que siento en este momento, que estamos sobre esa cosa como toda devastada, destruida, que quizás era necesario que ocurriera o no, no sé, pero bueno, estamos en un escenario donde está sin una intencionalidad estética, pero está destruido. Me preguntaba
¿Cuál es la reflexión que vos podés hacer sobre ese después de la destrucción? Es difícil la respuesta porque yo soy alguien que no se preocupa de lo que pasa con el público, lo que pasa con el espectador. Lo que pasa con el espectador es un problema del espectador, y me corregí, no dije público, sino dije espectador. No me interesa el concepto de público, me interesa el concepto de espectador, del sujeto singular que establece una relación singular, personal, con la obra que está viendo y lo que está aconteciendo, entendiendo en esa singularidad donde va toda su carga, cultural, emocional, psicológica, educacional, educativa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí ese sujeto es inexpugnable e inescrutable, y al mismo tiempo, entendiendo que ese sujeto compone un núcleo, un grupo de sujetos que van a constituir lo que se llama público, es decir, una cantidad, 100, 50, 200 o 1000 personas, sujetos inexpugnables, inescrutables, que están frente a un acontecimiento que lo viven de manera subjetiva, justamente porque mis prácticas no buscan el éxito, sino buscan determinada eficacia en la relación de singularidad. Es imposible entender qué es lo que queda, qué es lo que sucede con el después de esos sujetos. Obviamente uno recibe algunos recortes, algunas devoluciones, tanto a favor como en contra, negaciones, aprobaciones, etcétera, pero que son apenas alguna muestra de alguien que se manifiesta de algún modo. Lo que sucede en el público no es de incumbencia del artista. Para mí, si el artista se mete con el público, la está pifiando feo, está generando manipulación, está construyendo dogma poético, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el problema del público es un problema del público, del espectador. No me atañe en lo más mínimo, ¿no? Pero yo no estaba pensando en el espectador, para nada, porque Ok. en realidad, ¿sabes qué me pasó o sea, qué me pasa? Me pregunto la relación entre la trilogía como texto, pero también como acontecimiento de destrucción, y El maratonista ciego, que es un libro que es el último que hicimos, y pensaba que había alguna relación entre esa destrucción y ese poder ver esa destrucción y esos escombros, y no sé si hay, y esa es mi pregunta, si existe una reconciliación o un poder ver, una vez que todo eso está destruido, esa familia con otros ojos, pudiendo recorrer eso en la escritura, ¿no? En tu propia escritura, ya fuera de la escena, eso que quedó, esos restos que quedaron. Ahora entiendo la pregunta. Creí que era lo que pasaba. No, ¿qué era lo que pasaba al sujeto, al escritor? ¿Qué me pasaba a mí? Está buena la pregunta que hace, porque de algún modo el maratonista ciego, que es, digamos, la primera incursión mía dentro de la literatura pura, por llamarlo de una manera, que no tuvo una pretensión de escritura más allá que la escritura en sí misma, y no una pretensión escénica, de algún modo lo que toma es los vestigios de aquello que fue destruido en la trilogía de la columna de Urruti, va a decir la familia, ¿sí? Y trabajando un juego semi-autoficcional, ¿no? Y también preguntándome cuáles son los límites de ese estilo de literatura que sigue tan en boga y que es tan criticada, que es la autoficción, ¿no? O la literatura del yo, hasta dónde yo podía ir en relación a pensar la familia y el sujeto que narra, que obviamente es un alter ego del escritor, esto es evidente, y hasta dónde podía yo trabajar con esos escombros, que de algún modo es esto que vos estás planteando, de algún modo estaba desenterrando un pasado de este sujeto narrador que es biográfico, pero al mismo tiempo, cuando se va reconstruyendo, es esencialmente ficcional. Es decir, para mí la autoficción no existe, existe la ficción. Del mismo modo que digo, el teatro documental o el teatro de representación no existe, no hay un bioteatro, no hay un bioescena en contra de un teatro de representación, sino que todo ficción. Es decir, el campo de la poética es eminentemente de la poética. La reconstrucción formal es con lo que produce esa ficción. Entonces ese juego para mí era muy interesante, y también me daba la posibilidad de construir ficción a partir de una biografía real,
en donde se borraban los límites de lo que es histórico y de lo que es una construcción de la poética en sí mismo. Entonces, ahora entiendo la pregunta y sí, digamos, podemos establecer una línea de relación entre una y otra. Las horas mágicas, cuando todo es posible, entre las 5 y las 7 de la mañana. Los vivos y los muertos respiran a un mismo ritmo lento, lejos de los ruidos del día. Se hace la luz de a poco, los objetos umbrosos recuperan su contorno habitual, el mundo es una aventura por venir. No hay bocinas, no hay gritos, no hay palabras afirmativas, solo uno mismo entre la noche y el día. Durante esas horas alza vuelo la lechuza de Minerva, solo durante esas horas. Le gustaría congelar ese tiempo y transformarlo en eternidad, porque ese es su único momento de sosiego e inspiración. Mientras suena un nocturno de Chopin. Pienso también que es vincularte con los restos de otro lugar, y pensaba porque justamente no sé, la escritura o los procedimientos de escritura que llevaste adelante para Maratonista Ciego, me pregunto si de alguna manera también estás como vinculándote con algo de los restos, o si para vos es más una escritura de fragmentos y que después vas componiendo, digamos. Yo las vinculé porque creo que también, digamos, hay mucho de la ficción de la trilogía que es la que tomás como matriz para mí, quizás dándole una escena, extrañamente, ¿no? Esos fragmentos destruidos dentro de Maratonista Ciego, cruzándolo con lo biográfico, pero por supuesto es totalmente reconocible la insistencia de ciertos temas y de ciertos intertextos en relación a tus obras anteriores, ¿no? A Casa que Arde, a la trilogía de la columna de Urruti. Entonces, me quedé con esa escena tan poderosa de destrucción, que yo pensé que iba a quedar ahí, ¿no? Y que veo en Maratonista una composición a partir de esa destrucción. Sí, sí, es claramente ambas cosas, ¿no? Que se conjugan. Hay una, eh, ¿cómo decirlo? Hay un sosiego en la escritura de Maratonista Ciego que es un sosiego desasosegante, por llamarlo de una manera, porque el libro está atravesado por cierto desasosiego en relación a la vida, a la familia, al mundo, etcétera, pero que está sosegada en su forma, por llamarlo de una manera, y que me dio la posibilidad de pensar la escritura como práctica literaria nada más, y no pensarla como práctica previa a la escena. La escena necesita cierta, por llamarlo de una manera, espectacularidad. Por lo tanto, esa escritura, cuando yo pensaba la escritura para la escena, también estaba cargada de cierta espectacularidad. En cambio, cuando yo decidí escribir ese texto como una experiencia únicamente literaria, no dejaba de estar esta performatividad que vos estás planteando y que de algún modo hace que el sujeto que escribe esta novela con estas características sea el mismo que escribió las piezas anteriores a las que vos haces referencia, pero al mismo tiempo no tenga esa voluntad espectacularizadora, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces se transforma en algo más íntimo, no menos volcánico, no menos corrosivo, pero más sosegado. Es un desasosiego sosegado, de algún modo. En cambio, mis prácticas escénicas es un desasosiego más violento, de algún modo. Esta es la diferencia que yo encuentro. Pero por supuesto que hay una máscara. La máscara, va a decir, la máscara de representación es la que se pone el autor narrando sujetos, narrando los hechos en tercera persona, cuando claramente es una estrategia para poder ir a lugares más profundos que si el narrador hubiese narrado en primera persona, y claramente es un gesto de representación y construcción de una ficción biográfica, por llamarlo de una manera. Hay algo que dicen Deleuze y Guattari que cuando hablan de, bueno, una literatura menor, que dicen que lo verdaderamente importante es saber con qué otra máquina, la máquina literaria, puede ser conectada.
bueno, y hablan, por ejemplo, de Kafka, que entra en relación con la máquina burocrática. El maratonista ciego, a mí me parece que estás conectando dos máquinas, la máquina del arte y la máquina de la familia. Y en esto vuelvo sobre la idea bueno, de cómo vos pones en juego siempre la herencia, una herencia de lo clásico también, desde el punto de vista estético. ¿Cómo sentiste que hicieron sinergia y que hicieron fuelle esas dos máquinas funcionando en Maratonista Ciego? Eh, y, y- y si sentís que formaban parte de un mismo tiempo, porque eso era algo que yo siempre siento ahí como una pregunta, si crees que forman parte de un mismo tiempo de la novela o que son dos tiempos diferentes. Yo creo que son ambas cosas, son dos tiempos diferentes y forman parte de un mismo tiempo. Digamos, tratando de, digamos, la escritura de la novela, porque tenía algunos tintes eh, de origen autobiográfico para después transformarse en un gesto ficcional, de algún modo me planteó a mí una cierta revisión de mi propia historia, de mi propia biografía, etcétera, pero siempre me pensé como un sujeto, cuando tratando de revisar mi pasado, como un sujeto de algún modo vinculado a algo que tuviese que ver con la poética. Obviamente, en la infancia uno no lo entiende en esos términos, pero cuando hace una revisión desde el hoy, desde el sujeto artista que es hoy, y después, digamos, de 40 años de práctica o de 30 y pico de años de práctica, entiende que la perspectiva en que mira ese sujeto niño, ese sujeto preadolescente o ese sujeto adolescente, es una perspectiva que de algún modo está cargada con algo, con una mirada que tiene que ver con algo en relación a la estética, que obviamente no es tal, porque no está construida como tal, pero que tiene un vestigio de algo así. Entonces, de algún modo yo no puedo distinguir una parte de la otra. Hay algo en relación a eso, o por lo menos que se construye en mi memoria, que tiene que ver con eso. Entonces, no están separadas, pero claramente son separadas, digamos, hay dos nodos esenciales en la novela, como vos lo estás marcando claramente. Uno es un nodo biográfico, familiar, como lo quieras llamar, y otro es un nodo artístico, poético. Parecieran que están relacionados, pero no lo están. De algún modo, uno es subsidiario de otro y se retroalimentan, y me parece que si faltase alguna de las partes, habría algo que estaría faltando y que sería incompleto en la novela. Creo que hubo una crítica que salió que me parece que decía que era interesante. O sea, una parte quizás es más interesante que la otra, o es más, cala más que la otra, pero sería imposible que calase si no existiese la anterior. Y me parece que ahí hay algo que está entendiendo bien el crítico cuando lee eso. Sí, totalmente. Y bueno, y nosotros cuando abordamos, le decíamos qué etapa hacerle este libro, ¿no? Esa foto tuya de infancia que estaba, bueno, era una foto también muy particular porque te faltaban algunas partes, ¿no? Porque de tan vieja, creo que te faltaban piernas y bueno, y entonces ahí reinventamos ese kaiju, que me parece que es la sinergia de ambos mundos, ¿no? En donde está todo ese tinte biográfico absolutamente intervenido, interferido por este mundo ficcional, pero también muy, bueno, con tus filiaciones artísticas. Totalmente. No, y volviendo, ahí mira, ahí hay una clave, digamos, cuando vos me preguntabas cómo imaginaba yo la tapa y eso, yo te pasé esa foto, y esa foto, que es una foto, no sé, mía, cuando debo tener 4 años, algo así, fíjate que, y vos me preguntabas en esos dos mundos separados, yo estoy disfrazado de llanero solitario, es decir, ya hay una voluntad teatral de representación, y te pasé exactamente esa foto, que es una foto que está borrosa, como vos decís, hay algo ahí que vincula ambos universos de manera evidente, y yo no lo había pensado también en esos términos, pero digamos, salta a la vista en algún punto. Totalmente. Bueno, Emilio, creo que ya estamos. Y bueno, me encantó que nos diéramos este espacio, gracias a la Bienal de Performance por incitarnos a este encuentro,
que estuvo muy bueno volver a pensar en todo lo que hemos hecho y bueno, y en algunas cuestiones que creo que otras veces no habíamos compartido. Así que muchas gracias. Totalmente, ¿no? Y tanto que queda por hablar y por reflexionar, ¿no? Acerca de las prácticas, de tus prácticas, de mis prácticas y de nuestras prácticas de cruces en relación a muchas disciplinas, ¿verdad? Exacto. Bueno, te Pero mando Gaby, un abrazo grande. un abrazo fuerte y seguimos, ¿eh? Dale. Besos. Hasta luego.